clase tiene que ver con, como les decía, con evaluación de práctica y más que nada, digamos, recordar todos los temas relacionados con supervisión. Entonces, en esta presentación vamos a conversar respecto a la importancia que tiene la supervisión, los principios y métodos para la supervisión y cómo hacer un programa de supervisión, que eso, como les digo, tiene que ver con lo que vamos a hacer en el trabajo de este módulo. Primero, entender que la supervisión es una evaluación interna de las prácticas o el cumplimiento de las prácticas que nosotros realizamos al interior de nuestra institución. ¿Ya? Cuando la evaluación es realizada por una empresa externa, por ejemplo, o por una entidad externa, nos referimos a acreditación. ¿Ya? Entonces, la supervisión es lo mismo, ¿verdad? Pero internamente, nosotros mismos evaluamos el cumplimiento de las prácticas en nuestra institución. Entonces, los objetivos de la supervisión son identificar brechas entre la política y la práctica, o sea, entre lo que está definido en la institución como lo que debería hacerse y lo que realmente se hace. Entonces, esto incluye varias cosas. Primero, establecer estándares, o sea, establecer cómo queremos hacer las cosas y en qué nivel, ¿ya? Lo otro que incluye es comparar la realidad con los estándares, ¿ya? Vale decir, comparar lo que se está haciendo con lo predefinido. También incluye retroalimentación. La supervisión no tiene ningún sentido si nosotros no retroalimentamos a quienes estamos supervisando. Incluye además medidas correctivas, vale decir, hacer algo con la información que nosotros recolectemos. Incluye idealmente cambio de práctica. Si nosotros identificamos brechas, ¿verdad? Tratar de llegar a lo que nosotros hemos establecido y además mejoría en los resultados. Eso quiere decir que, por ejemplo, si nosotros nos hemos planteado para una determinada práctica un cumplimiento 90% y encontramos en la supervisión un cumplimiento del 80% o 70%, incluye hacer un plan de intervención para poder mejorar los resultados. Ahora, hace muchos años atrás, un investigador que escribió mucho respecto a supervisión, que se llama Neimeyer, y esto es de los 90, dijo que había muchas preguntas en relación a las prácticas que uno no se podía responder a menos que uno tuviera una forma sistemática de medir lo que se estaba haciendo. Como por ejemplo, si es correcta la forma de trabajo, si la calidad y cantidad es apropiada, si la gente tiene conocimientos suficientes para hacer su trabajo, o en el caso de haber hecho una capacitación, si esta capacitación fue efectiva en cambiar las prácticas. Ninguna de estas preguntas nosotros nos la podemos responder si no tenemos una forma o un programa para saber realmente cómo se están haciendo las prácticas en la institución. Otro tema que es fundamental en la supervisión, lo definió hace muchísimos años atrás, quizás los primeros autores que escribieron elementos respecto a infecciones asociadas a la atención en salud en los años 90, que son Bennett y Bragman, ¿ya? Ellos publicaron en su primer libro este modelo, que de alguna manera hoy día, digamos, está un poco, digamos, quizás, ¿no es cierto?, desactualizado, sobre todo en este tema, en las infecciones prevenibles y no prevenibles, porque hoy día sabemos, y eso lo vamos a ver en la próxima clase, que todas las infecciones son prevenibles hasta que se demuestre lo contrario. Pero el resto del modelo es súper atingente. Lo que dijeron ellos es que sobre las infecciones, lo que influían en las prácticas de atención, ¿ya? Y las prácticas de atención a su vez estaban influenciadas por la rutina, por lo que se hace todos los días, por los programas, y los programas idealmente deberían estar basados en el conocimiento científico. Pero lo otro que ellos vieron es que sobre las prácticas de atención influía un elemento muy importante, que es el efecto Hawthorne de la supervisión.
que en el fondo significa que las cosas cambian solamente porque uno esté mirando, aunque no se haga absolutamente nada más. El tema del efecto Hawthorne viene de muy antiguo, viene un experimento que se hizo en Estados Unidos en la época de la Gran Recesión, ya antes de la Segunda Guerra Mundial, donde se hicieron varios experimentos en distintas ciudades y ellos comprobaron que las cosas cambiaban y se hacían mejor cuando uno ponía supervisores en la línea, aunque no se hiciera nada más. Entonces también el tema de la supervisión es fundamental por este efecto, porque la gente cuando sabe que están siendo supervisadas actúa de una manera diferente. Ahora, ¿qué entendemos por supervisión? Supervisión, como definición, es el conjunto de actividades que tiene dos aspectos fundamentales. Primero, que son programadas, o sea, no son así al arbitrio. Y segundo, con un sistema, sistemática, y que están destinadas a observar el cumplimiento de práctica al interior de una organización. Entonces, esto, ¿no es cierto?, requiere e incluye una programación y un sistema, que es lo que vamos a ver ahora. Entonces, las características que tiene la supervisión es que uno compara, ¿no es cierto?, la práctica actual con un estándar, con una metodología, ya no es llegar e ir a mirar, es tener una metodología que debe detectar, permitir, ¿no es cierto?, las prácticas que están que tienen brecha, digamos, o que están en una inflexión con respecto, ¿no es cierto?, a las prácticas que hemos definido a fin de identificar oportunidades de mejora. Ahora, la supervisión está dentro del proceso de mejoría continua de la calidad. Hoy día no existe ningún programa de calidad que no tenga incluida la supervisión. Y es cosa que ustedes vean los programas de acreditación, donde ustedes se van a dar cuenta que la supervisión es parte importantísima de los programas de mejoría continua. Entonces, nuevamente, el principio básico de la supervisión es que se basa en comparar la forma correcta de hacer las cosas con lo que se está haciendo. Y esto tiene que ser definido previamente, capacitado y difundido. Esto es súper importante. Uno no saca nada con ir a supervisar algo que no está escrito o que no está reglamentado o que no forma parte de las políticas institucionales, porque ¿por qué podría yo esperar que la gente hiciera las cosas de una determinada manera si nunca le dije cómo tenían que hacerlas? Entonces, ¿cuáles son las herramientas para la elaboración de instrumentos de supervisión? Justamente es esta regulación interna, que está, ¿no es cierto?, en las normas, los protocolos y los procedimientos, que son en el fondo la base por las cuales nosotros nos basamos para hacer herramientas de supervisión. Es lo que nos define, ¿no es cierto?, la regulación local. La norma en general, ¿no es cierto?, corresponde a la regulación local y es inflexible, ¿ya? En general, las normas, de acuerdo a lo que hoy día, ¿no es cierto?, define la superintendencia, tiene que ver con la regulación incluso nacional, ¿ya?, que en el fondo ni siquiera la institución la puede cambiar. Por lo tanto, cuando es una regulación nacional, tiene que cumplirla la institución, ¿ya? También pueden haber normas locales, pero en general, ¿no es cierto?, la norma corresponde a la regulación y la mayoría del tiempo la regulación a nivel nacional. Los procedimientos son los pasos a seguir para el cumplimiento de una norma. En general es flexible y permite grados de variabilidad. O sea, uno dice, yo para cumplir esta norma voy a seguir estos pasos. Y los pasos pueden ser diferentes si es que yo llego a cumplir la norma. Por ejemplo, en instalación de catéter, yo puedo decir, ¿no es cierto?, que me higienizo las manos de una determinada manera, que utilizo distintos instrumentos, etcétera, y está bien siempre y cuando cumpla, ¿no es cierto?, con el norte de la norma, que es técnica séptica y material estéril, por ejemplo. El protocolo, ¿no es cierto?, sí que es lo que más hoy día usamos como regulación local,
¿ya? De acuerdo a las definiciones actuales de la superintendencia, el protocolo, ¿no es cierto?, en general tiene un carácter normativo local, ¿ya? Es lo que se tiene que cumplir localmente. Y definen la atención en situaciones y un contexto específico. Ahora, los protocolos pueden estar basados en normas nacionales, pueden estar basados en consenso, pero en el fondo, de alguna manera, definen el ámbito específico local. Entonces, los protocolos pueden incluir normas, procedimientos y algoritmos, ¿verdad? Que al final, de alguna manera, informan de alguna manera cómo se hacen las cosas dentro de la institución. Ahora, existen distintos criterios para la evaluación de las prácticas. Existen criterios de estructura, proceso y resultado. Los criterios de estructura son aspectos organizacionales que tienen que estar presentes para que se cumpla un protocolo, para que se cumpla una norma, pero no por estar presente significa que la norma se va a cumplir. Por ejemplo, si yo me quiero lavar las manos con agua y jabón, tengo que tenerla a mano. Si yo quiero que se cumpla alguna regulación, requiero que exista un documento, etcétera. Y si quiero que se haga alguna cosa, requiero de cierto insumo. En general, no forman parte de los programas de supervisión continua, ¿ya? Los criterios de estructura normalmente se evalúan en la autorización sanitaria, por ejemplo, se evalúan en la habilitación, pero no en general en programas de supervisión. Los criterios de resultado o de impacto tampoco diría yo que forman parte de los programas de supervisión continua. Esto es el efecto de acciones realizadas, como las tasas de infecciones, las tasas de complicaciones o reacciones adversas. Y en general uno espera, digamos, que estos criterios sean bajos. Por ejemplo, en tasas de infección uno espera que sean bajitas, 1%, 1 por 1000, 2 por 1000, etcétera. A diferencia de los criterios de proceso que los vamos a ver ahora. Entonces, estos criterios son parte de los programas de vigilancia, ¿sí? Y en general no son parte de los programas de supervisión continua. Los criterios de proceso corresponden a aspectos críticos para el cumplimiento de prácticas de atención, ¿ya? Por ejemplo, técnica aséptica, uso de medicamentos, manejo de procedimientos invasivos, ¿ya? Y estos son los que en general forman parte de los programas de supervisión continua. Los criterios los tipos de criterios en general pueden ser implícitos o explícitos, ¿ya? Los criterios implícitos se asume que existen, aunque no están escritos en ninguna parte, y los explícitos son criterios que están escritos, conocidos y difundidos, ¿sí? En general, uno espera que todos los criterios sean explícitos, vale decir que formen parte de una regulación, una norma, un protocolo o un procedimiento. Entonces, los criterios tienen que ser medibles, explícitos, relacionados a aspectos importantes y que se asocien a resultados que claramente van a ser influenciados por el proceso a ser evaluado, ¿sí? Entonces, en general, eso es súper importante que ustedes, ¿no es cierto?, definan los criterios y estos criterios tienen que ser explícitos y tienen que poderlos medir. Ahora, existen dos métodos de supervisión, métodos directos y métodos indirectos, ¿ya? Los métodos directos son aquellos donde se comprueban directamente los hechos a supervisar. También lo conocemos como métodos presenciales o métodos por video, ¿ya? Esto significa, ¿verdad?, que yo estoy mirando los hechos mientras se están desarrollando.
Y los métodos indirectos son aquellos donde se comprueban los hechos a supervisar por medio de registro y se conocen como métodos no presenciales. Sí. Oye, yo no pude... Ahora existe, ¿no es cierto?, otro método que se conoce como supervisión no estructurada o supervisión incidental. Este no es un método de supervisión porque no tiene un objetivo claro, no es reproducible y no forma parte de un programa. Por lo tanto, esto no es un método de supervisión y no tenemos que considerarlo así. Ahora, de alguna manera nosotros necesitamos un instrumento para la recolección de datos, ¿ya? Este instrumento se conoce como pauta de cotejo, ¿ya? Esta pauta de cotejo va a ser el instrumento con el cual nosotros vamos a recolectar los datos. Debe ser una por práctica observar, en general, ¿no es cierto?, una observación en cada elemento con respuestas dicotómicas y tienen que ser trazables. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de las pautas de cotejo de vía venosa periférica, ¿ya? Entonces, si ustedes miran a la izquierda, ustedes tienen a la izquierda todo lo que está escrito en la norma, ¿verdad? O en el protocolo local, y ustedes, por ejemplo, ponen si es que, digamos, se cumple o no se cumple. Esta es una pauta de cotejo vertical, ¿ya? En donde que en general se usan para observaciones presenciales. Pero la verdad es que da lo mismo, o sea, la pauta de cotejo puede ser horizontal o vertical, ya lo importante, ¿no es cierto?, es que o sea, directo o indirecto, uno utilice una pauta por cada observación. Aquí tenemos otra, igual, ¿no es cierto?, a la izquierda ustedes ven que está escrito lo que define la norma y si se cumple o no se cumple. Aquí tenemos una pauta de cotejo horizontal, que es lo mismo, solo digamos que los elementos de la norma están escritos en la parte superior y con número cada una de las observaciones. Aquí tenemos otra que ustedes ven que es supervisión directa de instalación o manejo de vía venosa periférica, y ustedes ven, ¿no es cierto?, que es lo mismo, solo digamos que el formato es diferente. Ahora, ¿qué pasa con un programa de supervisión? Un programa, ¿no es cierto?, de supervisión, como yo les decía, incluye esta parte, que es la recolección de datos, pero además incluye, ¿no es cierto?, que esta información se analice, que es lo que vamos a ver después en el trabajo en terreno, y que se haga una intervención, porque si no, no sacamos nada con ir a supervisar. O sea, ¿qué sacamos con tener un montón de datos, un montón de pautas, que las recolectamos y no hacemos nada con ellas? En ese caso es mejor no supervisar. Tan importante es la supervisión que en el libro, digamos, de la APIC, que es la Asociación de Profesionales de Control de Infecciones en Estados Unidos, ellos hablan, digamos, del ciclo de auditoría, ¿ya? Y si ustedes miran esta gráfica, ellos hablan, ¿no es cierto?, respecto a la observación de práctica como parte importante del ciclo de auditoría, que incluye, ¿no es cierto?, tener criterio, tener prácticas a ser evaluadas y tener información al respecto. Entonces, ¿cuáles son las etapas de un programa de supervisión? Son 3 etapas, igual que cualquier programa: planificación, ejecución y seguimiento. En la parte de planificación es súper importante identificar qué quiero supervisar. Primero, no hay que supervisar todo, no es necesario, ¿verdad? Y segundo, ¿no es cierto?, tampoco hay que supervisar aquello que se está cumpliendo bien, ¿ya? Nosotros en la acreditación hemos visto, por ejemplo, gente que evalúa indicadores por 5 años y siempre le sale 100%. Entonces, ¿para qué seguir evaluando eso? ¿Ya? Eso es mejor evaluarlo como un evento centinela si es que aparece una inflexión,
pero no evaluarlo en forma continua. Y otra de las cosas que yo siempre le digo a mis alumnos es que en trabajar bien o trabajar mal uno se demora el mismo tiempo. En supervisar indicadores que no benefician en nada a la institución o en evaluar indicadores que sí la benefician, uno igual tiene que trabajar. Entonces es súper importante tener prioridad en supervisar y no supervisar aquellos elementos que no nos van a aportar nada, ¿ya? Entonces, en ese sentido, yo tengo que definir las prácticas, tengo que determinar de alguna manera y con una metodología el número de pautas y cuál es lo que yo quiero alcanzar, elaborar las pautas, decidir los responsables, informar al supervisado. Esto no quiere decir que uno a cada persona que va a supervisar le va a decir, oye, te estoy supervisando. No, significa, ¿verdad?, que toda la institución sabe que existen programas de supervisión. Esto es lo mismo que cuando ustedes llaman, por ejemplo, a un call center y les dicen, esta llamada puede ser grabada, ¿ya? En el fondo es, digamos, un incentivo para que las personas que atienden el call center lo hagan bien y sepan que pueden estar mirándolo. Lo mismo pasa con las cámaras de seguridad, etc. Esto significa informar a los supervisados, ¿sí? Y realizar, ¿no es cierto?, el cronograma de supervisión. Bueno, aquí hay una tabla sacada de la chica de Canadá, en donde se muestra cómo seleccionar prioridades para ser supervisada. Entonces, uno lo que hace acá, primero todas las prácticas, pensemos en práctica de control de infecciones, ¿cuáles son las que tienen posibilidad de eventos adversos? Entonces, casi segura, muy probable, probable o poco probable. Y respecto a su efecto impacto en salud, insignificante, menor, moderado, mayor o extremo. Entonces, uno primero debería supervisar las que están en rojo, ¿ya? Que tienen posibilidad de eventos adversos, ¿ya? O de producir infecciones y, ¿no es cierto?, producen un efecto impacto mayor en la salud. Luego, ¿no es cierto?, seguir con estas otras, ¿verdad?, que están en color burdeo, y probablemente las otras dejarlas, si es que, ¿no es cierto?, para otros, digamos, tiempos, si es que logramos primero saber cómo están funcionando estas prácticas que tienen probabilidad de efectos adversos alta y tienen un impacto mayor o extremo. Ahora, hay algunas consideraciones en la evaluación que tienen que ver, ¿no es cierto?, con elementos que nosotros tenemos que tener en cuenta. Primero, la validez y la pertinencia, que tiene que ver el grado en el cual se está midiendo realmente lo que se pretende medir. Ya ahí vamos a ver qué quiere decir esto. La confiabilidad, que quiere decir que si dos personas, ¿verdad?, aplican el instrumento, van a ver lo mismo. Y después hay dos elementos que tienen que ver con tamaño muestral, que son la representatividad y la precisión, ¿sí? La validez tiene que ver, ¿no es cierto?, con que uno seleccione la práctica correcta para evaluar lo que se desea. Por ejemplo, si yo quiero evaluar la medida de mayor impacto en infección de sitio quirúrgico, ¿qué debería evaluar? ¿No es cierto? Y aquí hay 4 elementos: antibioprofilaxis, calidad de la limpieza, calidad del aire o ropa de circulación. Entonces, ¿cuál es la que tiene más impacto? Evidentemente la antibioprofilaxis. Las otras no se ha comprobado nunca el impacto, ¿no es cierto?, en infección de sitio quirúrgico. Lo otro, ¿no es cierto?, es la pertinencia dentro de la práctica que yo voy a evaluar, que refleje realmente la práctica que yo pretendo evaluar. Por ejemplo, si yo quiero evaluar antibioprofilaxis, ¿qué debería medir? Que se realice la antibioprofilaxis, que se use la droga correcta, la droga correcta en dosis correcta, o que se evalúe la droga correcta, dosis correcta, momento correcto y duración correcta. Claramente la antibioprofilaxis correcta tiene que ver con la última, ¿no es cierto? Si yo quiero evaluar el cumplimiento de la antibioprofilaxis, tengo que evaluar droga correcta, dosis correcta, momento correcto y duración correcta. Otro tema que yo les decía que es importante en la evaluación es la confiabilidad en los registros.
Y para esto, cuando ustedes elaboran instrumentos de supervisión, tienen que tener estandarizados los criterios, ¿ya? Y usar criterios objetivos. Por ejemplo, en una pauta de cotejo ustedes no pueden poner términos como apropiado, aceptable o correcto, porque en realidad, digamos, lo que es confiable o lo que es adecuado o correcto para mí puede no ser correcto para la otra persona, ¿sí? Entonces, solamente deben poner criterios objetivos. Es súper importante que antes de tirar una pauta de cotejo, ustedes hagan un entrenamiento a las personas que van a registrar para ver que todas entendieron lo mismo que ustedes querían. Lo otro importante es que en la pauta de cotejo se ponga la información relevante que tiene que ver con el cumplimiento de la práctica y no otra información, primero, que no esté explícita o que no tenga mucho que ver con algo relevante para el cumplimiento de la práctica. Y ojalá pudiéramos hacer un pequeño estudio piloto antes de un programa para ver, como les digo, que todos entendieron lo mismo y que aplicaron bien las pautas. La representatividad y la precisión, ¿ya?, tiene que ver, ¿no es cierto?, con el tamaño muestral, ¿ya? Una muestra es representativa solo si se selecciona al azar. Y eso ustedes lo van a ver mucho mejor cuando vean la clase Patricio respecto, ¿no es cierto?, a la selección o al cálculo de tamaño muestral. Y la precisión justamente tiene que ver con el cálculo, con el número de pautas que ustedes van a aplicar. Si ustedes aplican un número muy chico de pautas y seleccionada al azar, a lo mejor va a ser representativa, pero no va a ser precisa, porque los resultados van a tener una tremenda movilidad, ¿verdad? Y después, en cada práctica que yo voy a hacer, yo tengo que definir una regla de oro, que es cuánto espero que se cumpla esa práctica. En general, en calidad, uno espera que el cumplimiento sea alto, sobre un 85%. Y en general nos basamos en 85-95%, porque si yo quiero que una práctica se cumpla, yo espero un cumplimiento alto, ¿verdad? Si no, ¿para qué lo voy a evaluar? Y bueno, y esa regla de oro tiene que estar determinada por la evidencia que yo me puse o por experiencia en otro centro, pero como les digo, se mueve en límites altos. Y finalmente viene la etapa, la ejecución, donde yo recopilo la información, la analizo y elaboro un informe. Los informes de supervisión son súper importantes y con esa información que ustedes la van a hacer en su trabajo en terreno es donde yo voy a saber cómo se cumple la práctica. Entonces tenemos dos tipos de análisis, el análisis horizontal y el análisis vertical, que ya vamos a ver lo que es. Y el análisis horizontal es donde uno evalúa cada punto o el cumplimiento de cada punto de la pauta. ¿Para qué? Para ver dónde están las inflexiones y dónde tengo que hacer mis medidas correctivas. Y el análisis vertical evalúa el cumplimiento de la pauta completa, que es lo que nosotros llamamos indicador, que en el fondo nos da una idea de cómo se cumple la práctica en su totalidad, pero no nos dice en qué parte la práctica, digamos, se cumple, o sea, en qué parte la práctica no se está cumpliendo o se está cumpliendo menos. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de un análisis horizontal. Supónganse que yo pasé una pauta de instalación de vía venosa y pasé 50 pautas. Entonces, ustedes miran en cada punto de la pauta, yo tengo un cumplimiento, ¿verdad?, horizontal. En reunir el material, en lavarse las manos, en antisepsia de la piel, en técnica séptica, en proteger el sitio de inserción. Entonces, si yo miro esto, yo digo lo que peor se está cumpliendo en este caso es la técnica séptica. Entonces tengo que focalizar mis medidas correctivas acá. En la higiene de manos tampoco estamos tan bien. Y así sucesivamente. Entonces, esto nos permite saber dónde hay inflexiones en la pauta. Y el análisis vertical, ¿no es cierto?, tiene que ver con el cumplimiento de la pauta completa, que es lo que nosotros llamamos indicador.
Entonces apliqué 50 pautas y el número de pautas que cumple con todos los criterios es 30. Por lo tanto, el porcentaje de cumplimiento de la pauta completa es 60% y mi umbral era 85%, que era lo que yo me había puesto como, ¿no es cierto?, como umbral o como regla de oro en el cumplimiento de esta práctica. Y el seguimiento tiene que ver que si es que yo tuve, por ejemplo, el resultado que les mostré en vía venosa periférica, 60% o 65%, y mi umbral era 85%, yo necesito hacer una medida de intervención y aplicar, ¿no es cierto?, el mismo instrumento y comparar los resultados, ¿sí?, para ver si mis medidas fueron efectivas en mejorar esta práctica. Entonces, con toda esta información yo voy a hacer un informe de supervisión. El informe de supervisión tiene varias partes y es lo que ustedes van a hacer en el trabajo en terreno. Tiene que tener un objetivo, la definición de la práctica que evaluaron, la metodología que usaron, la pauta de cotejo, el resultado con análisis horizontal y vertical y las conclusiones. Aquí hay un ejemplo de un informe de supervisión que ustedes van a trabajar en su trabajo en terreno. ¿Ya? En la metodología ustedes tienen que poner, ¿verdad?, cómo calcularon la muestra, quién las aplicó, cómo la aplicaron, etcétera, y eso nos va a dar una idea de que si es que este resultado es válido o cuán válido es. Los resultados siempre son válidos, pero la validez difiere, por ejemplo, si es que ustedes seleccionaron mal la muestra o si no la aplicaron al azar, etcétera. ¿Por qué falla la supervisión? También fue definido por Neimayer muchos años atrás y en general es porque no se hicieron las cosas bien, ya respecto a lo que hemos estado conversando en esta presentación, por procedimientos incorrectos, porque se usa en forma disciplinaria, porque se dan nombres individuales. La supervisión es para ver cómo se cumple una práctica, no para ver cómo trabajan las personas, ¿ya? Eso se llama... tiene otros nombres, inspección, evaluación personal, etcétera. Pero esto no tiene que ver con personas. Yo, por ejemplo, en un vacunatorio, supónganse, trabaja una sola auxiliar, yo puedo evaluar 50 veces esa misma auxiliar, pero acá lo que yo estoy evaluando es el cumplimiento de las prácticas en el vacunatorio, no cómo trabaja esta persona, ¿ya? Entonces, realmente, ¿no es cierto?, acá nosotros nos tenemos que fijar en hacer las cosas bien. Si las hacemos bien, todo el mundo va a creer en nuestro informe y en nuestro programa. Entonces, ¿qué podemos concluir? Que la evaluación de procesos es súper importante y relevante para asegurar el cumplimiento de práctica. Si nosotros no evaluamos, nunca vamos a saber cómo se está cumpliendo esta práctica y menos si la práctica es correcta o no. La supervisión tiene que ser continua y tiene que tener metodología. No necesariamente se tiene que evaluar siempre lo mismo, pero la supervisión tiene que formar parte de las prácticas habituales en salud. Si nosotros no evaluamos, nunca vamos a saber si las cosas se hacen bien o mal, aunque sea repetitiva con esto. Existen distintos métodos de supervisión, todos son buenos. Algunas personas dicen que la supervisión directa es mejor que la indirecta, no. Simplemente, ¿no es cierto?, nosotros elegimos el método de supervisión de acuerdo a la práctica. Hay prácticas que se pueden evaluar súper bien en forma indirecta porque evaluamos a través de registro y otras que se evalúan bien en forma directa porque tenemos que verla. Pero lo más importante es que la información tiene que usarse en la toma de decisiones y esto lo hemos visto por lo menos en Chile, pero en forma continua en la acreditación, donde la gente evalúa por años exactamente lo mismo y la información no sirve para nada. Entonces, esto es trabajar y trabajar y trabajar con información que no nos da absolutamente ningún resultado ni nos sirve para mejorar la salud ni la calidad de la atención de nuestros pacientes.